Entonces vamos a adelantar un poquito el tema acerca de la ley oral. Sí, es el tercer tema que vamos a hablar, que vamos a empezar a ver. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este tema. El tema 3 que vamos a ver es la ley oral. Vamos a ver que para el pueblo judío, lo que hoy conocemos como pueblo judío, tiene dos leyes, ¿sí? Y para la época de Jesucristo, para la época de Pablo, también existían dos leyes. No solo la ley de Moisés, sino también otras leyes, ¿sí? Las cuales vamos a verlas, vamos a ver acerca de ellas en la media hora que nos queda. Vamos a ver que la ley oral, ¿sí? Es la siguiente definición: interpretación de rabinos, ancianos o sabios de cómo guardar un mandamiento escrito en la Torá, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir hoy en día, yo los puedo decir así en cómo nosotros, por lo menos la mayoría de nosotros venimos de un contexto católico cristiano, ¿cierto? Entonces, para nosotros la ley oral sería lo que el sacerdote dice, la interpretación del sacerdote acerca de las escrituras, o la interpretación de X o Y pastor o X o Y comentarista, que a veces nosotros tenemos, por lo menos la Biblia de Thompson, ¿no? Que pues es muy conocida, por lo menos tiene sus comentarios, ¿cierto? Esos comentarios o esa interpretación que él tiene para nosotros sería ley oral. O sea, esa es la ley oral del cristianismo, es los comentarios o interpretaciones de ciertos pastores, de ciertos teólogos. No estoy diciendo que está mal, ahorita vamos a ir a eso, ¿sí? Pero para entenderlo de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. ¿Listo? Entonces, eso era mismo para el pueblo judío. El pueblo judío, sus rabinos, había ciertos rabinos que hacían ciertos comentarios, incluso tienen casi una enciclopedia donde están todos los comentarios de ellos, y no solo de uno, sino de varios. Igual que nosotros, tenemos varias versiones de la Biblia con comentarios, por lo menos la Biblia de Thompson tiene comentarios, yo tengo una Biblia que es la Diario Vivir, viene con comentarios, ¿sí? Y no son de la misma persona, son de diferentes personas, ¿no? Y así podemos ir y buscar varias Biblias que tienen igual ciertos comentarios, incluso hay unos de ciertos teólogos como la de Thompson, ¿no? Que tienen, y eso pues es interpretación, eso es ley oral, eso es ley de hombres, ¿sí? Porque pueden decir esto es así, pero ¿será que va de acuerdo a las escrituras? Tocaría mirar si realmente está basado 100% en la palabra, ¿no? Como lo vimos, como cuando estudiamos la ley de Moisés, no todo lo que está escrito, no todo lo que Pablo dijo, no todo lo que Pedro dijo es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas pues que ya pasaron. Yo como le voy a ir a saludar a Teófilo cuando pues, o sea, ¿dónde encuentro hoy a Teófilo? ¿No? Pues es casi imposible, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, si nosotros miramos la ley oral en hebreo, lo que dice es, primero la Torah escrita o la instrucción escrita la podemos encontrar, por lo menos ustedes la quieren buscar, es Torah Shebi Ketab, ¿sí? Yo casi no sé pronunciar, entonces me tienen un poquito de paciencia, yo con el hebreo poco, ¿sí? Entonces, esa es la ley o la instrucción escrita. Entonces, la instrucción escrita es Torah Shebi Ketab, ¿sí? Por lo menos si ustedes escuchan a un judío, pues si les habla de esta Torah Shebi Ketab, ahí sí pongámosle cuidado, ¿sí? Cuando sea la otra, Torah Shebi Alpet, ¿sí? Que es el que está acá abajito, esa es ya ley oral. Entonces, cuando digan, no, es que el rabino X, el raboni también le dicen, o el rab dice tal cosa, ¿no? Entonces, pues, ¿eso es qué? Ley oral. ¿Sí? A eso, pues más bien lo ponemos en tela de juicio, decimos, bueno, me parece bueno, pero voy a mirar si realmente va de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Eso es lo importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque es palabra de hombre. Es interpretación de hombre, y recordemos que nosotros no tenemos todavía la interpretación
correcta de las escrituras. El único que la tiene realmente, ¿quién es? Dios, ¿no? Y más que haya ciertos aspectos que ni siquiera nosotros estuvimos como para decir fue así, ¿no? Entonces es algo que podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los judíos respecto a la ley oral? Y esto es algo que vamos a verlo. ¿Qué dicen ellos o qué creen ellos acerca de la ley oral? Vamos a ver, este es un comentario, por lo menos en la Torá con Rashi. ¿Por qué? Porque este es uno de los más conocidos a nivel judaísmo, incluso a nivel de aquellos que estudian la Torá así muy pegadito. Este es un comentario de Rashi, uno de los rabinos muy reconocidos a nivel del judaísmo, ¿sí? Él dice en sus libros, ¿sí? Acá por lo menos lo podemos ver, y esto lo vamos a leer, dice: sin embargo, a causa de las vicisitudes históricas del exilio, gran parte del pueblo judío ya no es capaz de comprender la palabra de la Torá en su lengua original. ¿Por qué? Porque muchos se habían ido a Babilonia, muchos habían nacido allí y estaban perdiendo su lengua. Ya se habían olvidado el hebreo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Esto ha traído como consecuencia que la palabra divino se ha convertido, en el mejor de los casos, en privilegio exclusivo de la minoría de estudiosos capaces de comprender el lenguaje de la Torá. Es decir, para la élite, para los reyes, para los sacerdotes, eso es lo que ellos están tratando de decir ahí, ¿sí? Sigue diciendo: así como las explicaciones milenarias de los sabios más destacados, y lo que es peor, esto también ha provocado que la infinita sabiduría de la Torá, o la ley dada a Moisés, haya sido regulada u olvidada por vastos sectores de la población judía. Es decir, lo que pasó incluso por lo menos para nosotros cuando la católica tenía toda la autoridad sobre la ley. Nadie la conocía, ellos podían decir esto es así y uno pues le tocaba creerlo. ¿Por qué? Porque no era testigo y no había podido de entenderlo, ¿no? Por lo menos antes se leía incluso en latín y nosotros ¿cómo podíamos entender el latín? Nos podrían incluso ofender y uno feliz, ¡ay sí, bravo! ¿Por qué? Porque no entendemos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Por eso, pues dice, por esta razón, en la época actual, se ha vuelto imperiosa la necesidad de una traducción clara y comprensible de la Torá, capaz de transmitir por lo menos una mínima parte de sus secretos en un lenguaje claro, moderno y fiel al original. Aunque en el pasado ya se han hecho traducciones de la Torá al español, en general adolecen del inconveniente de que su estilo lingüístico es arcaico y lo que complica su entendimiento. Por lo menos muchas de las cosas que leemos en la Reina Valera a veces es difícil, ¿cierto? A veces es un poquito complicado leerlas, ¿cierto? Es lo más o menos lo que está diciendo. Dice, pero también se ha vuelto imprescindible presentar la Torá junto con un comentario que la explique. Cuando el creador entregó la Torá, acá pongamos cuidado lo que está diciendo este rabino, dice, cuando el creador entregó la Torá en el Sinaí, entonces lo que vimos en los capítulos 19 y 20 de Éxodo, ¿sí? Eso es a lo que se está refiriendo. Dice, presentó al ser humano dos enseñanzas. Imagínate lo que está diciendo. Cuando nosotros leímos en Éxodo 19 y 20, nada más sino la ley dada a Moisés, ¿no? Y sigue diciendo, una Torah escrita, Torah Cheviketab, ¿sí? Que es el texto de Humash, o de los 5 libros dictados a Moisés, y una Torah oral, siendo esta última la implicación, elucidación y explicación detallada de todo lo contenido en la primera, es decir, su interpretación, ¿sí? Dice en sí misma, la Torá escrita presenta ambigüedades textuales prácticamente imposibles de solucionar.
Por lo menos a veces unas fiestas o las festividades, a veces uno no sabe cómo celebrarlas porque no dice regla tras regla tras regla, o sea, no nos explica bien a detalle cómo seguirla, ¿cierto? Entonces, lo mismo está diciendo acá, imposibles de solucionar, dice, omite más de lo que devela. Su propósito no es detallar, sino servir de guía, o sea, instrucción. Es por esta razón que el creador la complementó con la revelación de la Torá oral. El propósito de esta es aclarar y ampliar todo aquello que la Torá escrita deja implícito, o sea, que no deja detallado. O sea, imagínate. Es una interpretación que ha pasado, por decirlo de boca en boca. Dice, la transmisión de la ley oral, que originalmente era una tradición viva, transmitida de boca del maestro a los oídos de sus discípulos, fue paralela a la del texto de la Torá escrita. Es gracias a esta doble transmisión que el magno edificio del judaísmo pudo preservarse a despecho de las multitudes, de los múltiples exilios y persecuciones del pueblo de Israel. O sea, ¿qué está diciendo? Esta ley o esta transmisión de la ley oral se dio junto a la ley escrita. ¿Para qué? Para saber cómo obedecer, para saber cómo guardar, para saber qué tenían que hacer, ¿sí? Pero ¿será que eso lo vemos y lo leemos a lo largo de por lo menos del capítulo que habla concerniente a la entrega de la ley dada a Moisés? ¿Será que allá vimos, no, y Dios me enseñó cómo hacerlo esto, pero me lo enseñó en otro aspecto, y esto lo tengo que pasar voz a voz y no quedó acá escrito? No, dijo que le dictó solo la ley dada a Moisés, que le dio a conocer solo la ley dada a Moisés, ¿no? Por eso dice que llegó esto, o sea, por eso dice que están utilizando esta ley dada o esta ley oral o estas interpretaciones de rabinos como si fuera palabra de Dios. Eso es lo que están diciendo. Sí, por eso dice, sin embargo, llegó un momento en que la transmisión oral ya no pudo continuar debido a las repetitivas catástrofes históricas que se abatieron sobre Israel, o sea, todos los exilios que pasaron. Dice, este proceso comenzó hace cerca de 2000 años. A lo largo de cientos de años, una multitud de sabios se dedicó a la tarea de consignar por escrito las antañas explicaciones orales al texto. De este esfuerzo nació el Talmud y el vasto conjunto de Midrashim. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Talmud? Son un recuento de muchas interpretaciones de otros rabinos, no solo de Rashid, sino de otros muchos, ¿sí? Por eso sigue diciendo, sabios posteriores prosiguieron la tarea de elucidar el texto escrito, escribiendo comentarios propios. El más destacado de todos fue sin duda el comentario de Rashid. Su comentario se ha convertido sin duda alguna en el comentario por excelencia de la Torá, estudiado igualmente por principiantes como por sabios destacados. Es esta la explicación más idónea para acceder al estudio de la Torá, a pesar de haber sido escrito cerca de 900 años atrás. O sea, hace 1000 años atrás. ¿Y cuánto llevamos desde que Jesucristo murió? 2000 años. O sea, imagínate, no lleva nada esto. Dice, a pesar de haber sido escrito cerca de 900 años atrás, la profundidad y amplitud de sus comentarios a los versículos no han perdido nada con el paso del tiempo. Una de sus grandes ventajas es que su comentario reposa sobre agudos análisis del texto bíblicos realizados por sabios talmúdicos. Entonces, ¿qué pasa? Su interpretación se basa en otras interpretaciones, ¿sí? Y no está yendo realmente a la fuente que nosotros debemos de ir, que es que a lo que Dios está diciendo. Dios nos dejó la Torá escrita, Dios nos dejó la ley dada a Moisés y no otras cosas, ¿no? Si vemos ahí en esta foto, todas esas enciclopedias que ustedes ven acá, todas estas de acá, todas estas enciclopedias, son comentarios rabínicos, ¿sí?
Son diferentes comentarios. Imagínate nosotros hasta que podamos estudiar todos esos comentarios para estudiar, o sea, imagínate, ¿no? Estaríamos totalmente perdidos, ¿sí? La persona que ven en la foto es la que hizo todo este material acerca de este curso básico, ¿no? Por si al caso, ¿vale? Listo, este por lo menos es una colección, es lo que se conoce como el Talmud de Jerusalén, hay otro también que es el Talmud de Babilonia, y pues imagínate semejante enciclopedia tan grande, ¿no? ¿Cuándo la vamos a terminar de estudiar? Pues para eso mejor quedémonos con lo que está escrito, ¿no? Y esto mismo es los comentarios que nosotros tenemos acerca de la escritura, ¿cierto? Los que encontramos en Thompson, los que encontramos en otras muchas, incluso han salido varios libros donde nos muestran comentarios acerca de cada uno de los libros de la Biblia, incluso a nivel cristiano evangélico, ¿no? Entonces, si vemos esto, la importancia de nosotros, cómo nosotros saber cuando Pablo habla acerca de la ley oral y cuando habla de la ley escrita. Esto es algo muy importante para entenderlo. Entonces ya sabemos, la ley oral es todo lo que son interpretaciones de rabinos y todo lo que son interpretaciones de hombres, ¿sí? Ligando con todo lo que es el cristianismo, ¿sí? Porque pues no solo podemos decir en el judaísmo hay, no, también en el cristianismo hay, ¿no? Y pues nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo diferenciarlas, cómo yo identifico la una de la otra. Y esto lo vemos por lo menos en Josué 23:6, que nos dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer, no solo en oír y ya, ¿sí? Sino en guardar y hacer todo lo que está escrito en ¿dónde? En el libro de la ley dada a Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Entonces está hablando acá de ¿qué? De la ley dada a Moisés, de la Torah escrita, de lo que Dios dictó a Moisés, ¿sí? Y por eso, si nosotros miramos y recordamos las primeras palabras de Yeshua, de Jesucristo en su ministerio, ¿cuáles eran las palabras? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. Recordemos esta palabra, techuvá, la vimos en Historia de una familia, ¿no? Que es regresar o volver realmente a ¿dónde? A la instrucción, a los mandamientos de Dios. Porque ¿qué dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, si vemos la importancia de nosotros que saber cuál es la Torah escrita, incluso Jesucristo enfatizaba mucho en ir a la Torah escrita, ¿sí? Por eso cuando le contestó, por lo menos cuando Satanás lo tentó allí en el desierto, ¿él con qué le respondió? Con los salmos, con lo que escribió Pablo, con lo que escribió Pedro, ¿con qué le contestó? ¿Quién sabe con qué libro de la Biblia le contestó Jesucristo a Satanás en medio de la tentación? ¿Ninguno? Bueno, pues vamos a ver qué fue con Deuteronomio. Sí, si ustedes buscan qué fue lo que citó realmente, fue el libro de Deuteronomio. ¿Y Deuteronomio en dónde está? En el Pentateuco, en la ley dada a Moisés, ¿no? Entonces imagínate. Entonces ahí ya podemos ver que incluso Yeshua nos llevaba ¿a dónde? A la ley dada a Moisés. ¿Sí? Entonces por eso te está diciendo, regresa a las palabras de Dios, a lo que Dios te enseñó, ¿no? Y esto lo confirma cuando da el sermón del monte en Mateo 5:17 al 20, que nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Si nosotros no sabemos qué es abrogar en nuestras palabras muy comunes es cancelar, ¿sí? Entonces, si nosotros le cambiamos que dice: no penséis que he venido para cancelar la ley o para anular la ley o los profetas, no he venido para anularla, sino ¿para qué? Para cumplirla.
para darle el cumplimiento a todas las profecías, porque sigue diciendo verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, ya acá les pregunto, ¿será que ya pasó el cielo y la tierra? ¿Será que el cielo y la tierra que tuvo Jesucristo, en la que caminó, el cielo que vio, es diferente al cielo, a la tierra que nosotros tenemos? ¿Qué me dicen ustedes? La tierra, misma, dime. es la misma, maestra. Exactamente, es lo mismo. Nosotros podemos ir a Israel y caminamos por las mismas y podemos caminar por las mismas calles que él caminó, podemos ver los lugares que él vio, no han pasado, están ahí todavía. Por eso sigue verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, acá ustedes deben de quitarle esa palabra pequeños, debería ser muy nulo, o decir va a ser nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo enseñan los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Y acá les hago la pregunta. ¿Será que ustedes van a aceptar en su casa a alguien que vaya en contra de todos sus principios que ustedes tienen? Por lo menos, si a ustedes no les gusta que roben, si a ustedes no les gustan que metan, si a ustedes no les gusta que maten, perdón, si a ustedes no les gusta que engañen, si a ustedes no les gusta, bueno, X o Y cosa, ¿no? Que sea una persona sucia, una persona que le guste todo el bullicio, a usted le gusta la total tranquilidad, ¿será que ustedes la van a aceptar? ¿Van a dejar que se quede en su casa las 24 horas y no importa lo que haga? De ninguna manera. ¿Y será que Dios iba a permitir que una persona que va en contra de él esté en el reino de los cielos? Tampoco. Entonces, por eso, tendiendo esta lógica, pues acá lo que vemos en este verso 19, que aquel que quebrante estos mandamientos, ¿qué va a hacer? Va a ser nulo, o sea, no lo va a dejar entrar, porque Dios es santo, Dios es perfecto y Dios quiere que todos vayamos de acuerdo a lo que Él está pidiendo, ¿no? Y si enseña a quebrantar los mandamientos, pues ¿será que va a entrar al reino de los cielos? Pues no, porque está haciendo lo contrario a lo que él dice. Por eso dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será aquí llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor a lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Este verso 20 lo que quiere decir es que nuestra justicia o lo que nosotros hacemos no debe ser solo de fachada, porque lo que estaban haciendo los fariseos, si nosotros estudiamos bien los capítulos donde se presentan los fariseos a discutir con Jesucristo, pues realmente pues lo que estaban mostrando era una fachada, o sea, ser muy lo que nosotros conocemos como hipócritas, mostrar una cara por acá, pero detrás estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasaba con los escribas y los fariseos de esa época? Pues muchos de ellos decían cumplir la ley, decían estar a favor de Dios, pero en el fondo estaban haciendo todo lo contrario, estaban siendo chismosos, estaban siendo irrespetuosos, estaban robando, estaban haciendo cosas que no debían de hacer, ¿sí? Y por eso les dice que nuestra justicia debe ser mayor que ellos. O sea, ser realmente clara, ser realmente coherente con lo que decimos y hacemos. Si yo digo que no robo, pues ¿qué tengo que hacer? Coherente a la palabra que estoy diciendo. Yo no puedo robar. A eso es a lo que se está refiriendo Jesucristo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Vamos a ver que hay una clara evidencia acerca de la ley oral, y esto lo vemos en Marcos 7:1, que nos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
¿Será que en la Torá, y por eso es que necesitamos conocer la Torá, conocer la ley dada a Moisés para saber si realmente en la ley dada a Moisés nos dice que no podemos comer pan con las manos sucias? ¿O que hay algo que nosotros teníamos que hacer porque si no nos condenaban? En la ley escrita, en la ley dada a Moisés, no hay nada que indique que nosotros nos debamos lavar las manos, de acuerdo a lo que los fariseos decían, de acuerdo a lo que estos escribas decían. Porque había una ley en el Talmud, o a nivel oral, hay una ley que cada vez que comían tenían que lavarse sus manos, cada mano tenía que lavársela 7 veces. Igual que el plato, igual que la vasija, igual que todo. Todo tenía un rito y fue cuando estaban haciendo eso tienen que hacer una bendición, dar una oración, ¿no? Entonces imagínate, cada vez que ustedes vayan a comer, imagínense que ustedes están en una finca y quieren coger una fruta y se la quieren comer ahí mismo. Según la ley de ellos, ¿qué dice? No te la puedes comer ahí mismo, ve y lávate las manos, ve y lávate 7 veces por un lado, 7 veces por el otro, y ahí sí, vienes y te comes la fruta. No, pues imagínate, ya con eso te desmayaste del hambre, ¿cierto? Imagínate, si estás con un hambre feroz y no puedes comerte la fruta de una vez, pues imagínate, ¿no? Eso era ley oral. Eso no quiere decir que ahora no nos vamos a lavar las manos para comer, sí. Una lavada de manos y listo, ya salió, fácil, ¿cierto? No quedarnos ahí, imagínate, hasta que nos lavemos todo eso. Ahí nos va un cuarto de hora y mientras que oremos y todo eso, pues, imagínate, ¿no? Se nos parte la barriga, ¿no? Por eso sigue en el verso 3. Dime. Se me fue el hambre también. Exactamente, ¿no? Imagínate. Hasta se te puede olvidar comer porque ya dijiste, no, pues ya no está acá, ¿no? Y siguen, por eso dice en el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, a la ley oral, esta es otra palabra que nosotros sabemos que es ley oral, que es ley de hombres, es ley de los ancianos, ¿sí? El rey de los rabinos, para cambiarle ahí, dice, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué dice? No comen. O sea, prefieren morir de hambre antes de comer. O sea, imagínate, ¿no? Y sigue en el verso 4. Y volviendo en la plaza, si no se lavan, ¿qué dice? No comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Estaban dictando y estaban citando esta ley que les acabo de decir, de lavarse las manos 7 veces cada uno y decir una oración. Pero realmente a lo largo de la Torá, a lo largo de la ley dada a Moisés, no aparece nada de esto. Sí habla de la higiene, sí habla de nosotros mantenernos limpios, pero no habla de eso. Imagínate nosotros con un hambre feroz y teniendo la posibilidad de comer de una vez, pues no, preferimos desmayarnos del hambre antes de comer porque no nos hemos lavado las manos. Imagínate, ¿no? Por eso sigue en el verso 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. ¿Por qué les dice esto? Porque no está en contra de la ley escrita, sino en contra de leyes orales, leyes de hombres que ponen espeso sobre la gente y no ayudan en sí. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Solo querían decir o hacer lo que los hombres decían, y esto lo podemos ver por lo menos. Un ejemplo muy claro se los puedo poner así. Cuando tú quieres entrar o ser aceptado por las personas, tú haces lo que ellos piden. Por lo menos, un ejemplo. En un colegio
hay varios niños, los podemos poner no niños sino adolescentes, y yo quiero ser aceptada por los famosos o por aquellos que son muy favoritos por todo el colegio, muy reconocidos. Pues, ¿qué trato de hacer? Trato de halagarlos, trato de complacer y hacer todo lo que ellos me pidan. ¿Y eso realmente es válido? ¿Eso realmente es algo bueno que nosotros podemos hacer buscando la aceptación de los demás a través de complacer lo que ellos dicen? ¿Es bueno hacerlos? ¿Ustedes qué dicen? No, cierto, no es válido. No lo podemos hacer. O sea, imagínate, si te dicen, no, si quieres entrar a mi grupo, tírate de acá al 5.º piso y puedes entrar. O sea, estás jugando con tus propias vidas, con tus intereses, y es lo mismo que vemos acá. Mucha gente, por querer estar a favor de los rabinos, por querer congraciarse, por querer tener la aprobación de ellos, pues hacían todo lo que los rabinos decían. Y si ellos no estaban diciendo cosas que Dios sí quería y te estaban influenciando para otro lado, o si lo pasamos a lo que nosotros conocemos. Si un pastor de una iglesia te dice, y eso por lo menos lo he escuchado y ha pasado, que un pastor de una iglesia dice, ay, Dios me habló en un sueño y me dijo que yo me voy a casar con Julanita de tal, y esa Julanita de tal está casada. ¿Será que yo, por hacer lo que el pastor me dice y por complacer la tradición que él tiene, sus palabras, ¿sí? ¿Será que yo debo obedecerle? De ninguna manera. No, imagínate, ¿no? No, que no. Dinos, Sí. Tony. Oye, Juliet, perdón, no, justo te iba a comentar eso cuando dijiste que si estaba bien lo de los niños, que decías que se aventaran o qué sé yo. Ajá. Sin embargo, ahorita hemos visto que hay infinidad de casos en donde sí se está llevando a cabo eso, de terminar hasta con sus vidas, porque hay retos, ahí le llaman retos, obviamente, pero que de alguna manera sí tienen que ver por la pertenencia, ¿no? Pertinencia, quieren pertenecer a un grupo, quieren ser aceptados en una banda y muchas cosas, ¿no? Por esa soledad quizás que hay en sus corazones o que no tienen familia, ve tú a saber. Y justo esto, el segundo ejemplo que tú pones, yo lo platicaba, no me acuerdo si con mi hija o con quién, que yo decía con el problema tan grande y mundialmente conocido de la luz del mundo. Yo digo, ¿cómo es posible a mí, aunque me diga el pastor, quien sea, oye, Dios me dijo que tú y yo y que no sé qué, o que dame a tu hija mangos? Yo creo que independientemente yo sí le diría a Dios, perdóname, pero aquí no te voy a obedecer o no te voy a complacer, porque no viene escrito en la ley. Quizás en algunos años, bueno, en aquellos tiempos, por ejemplo, David, Salomón, ¿cuántas esposas podían tener? Hoy yo al menos sí me pregunté muchas veces y yo decía, la verdad sí dije, qué tontas, o sea, ¿cómo es posible que se dejaron llevar por eso? ¿No? Porque Dios me dijo y tú tienes que obedecer, y que estaban como enajenadas, y esa es otra palabra y esa es otra situación. Pero de verdad yo me he preguntado mucho eso, ¿no? ¿Cómo es posible que este tipo llegara a tanto? A mí, la verdad, perdónenme, pero aunque me dijeran, ¿sabes qué? Si vendí mi carro, no sé, 200,000 pesos, y de ahí me tienes que dar el 10%, ay, perdónenme, pero tampoco lo daría. Yo no sé si haya gente o si sea necesario u obligatorio darlo, pero eso de que, ay, te sacaste la lotería o no tienes, o apenas si te alcanza, tienes que darle al señor digo, se me hizo un poquito, a lo mejor estoy mal yo, ¿no? Pero muy fuera de la realidad, ¿no? Pero tienes razón en este ejemplo que pusiste, no lo entiendo. Gracias. Vale. Egle, dinos. Ajá, ya pude. Sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos, creo que cualquiera de los que nos hemos congregado en alguna denominación, incluso en la católica, o sea, yo creo que esa se ha visto, a pesar de que es y bueno, por algo Dios lo dejó ahí escrito, ¿no? Sigue siendo lo mismo que pasa en nuestro tiempo actual. Muy moderno, muy todo, pero pasa exactamente lo mismo. Hay mucha incoherencia por falta de identidad, todo lo que está pasando hoy en día, incluso en las iglesias cristianas donde no está el fundamento de la Torá,
no hay identidad, porque es que es imposible que que todos podamos sentirnos o identificados con el reino de los cielos, que esta es el mandamiento, es Ujú. la pauta, pues, para poder tener esa identidad de que nos habla la Biblia, pues, de lo que es el Evangelio. Entonces, claro, ya de ahí se viene a desprender demasiada incoherencia para mí. Ahorita ya va, ya va. Y entonces, se me fue la idea con respecto a lo que vivimos, creo que todos hemos tenido esa experiencia de que la gente quiere que uno haga incoherencias, pero el Eterno también nos ha dado razonamiento. Entonces, en medio de tanta confusión, Dios siempre va colocando una luz y eso es parte de lo que nos dice aquí. O sea, ¿quién te dijo? Tradición de los ancianos. ¿Quién te lo dijo? Ujú. Y lo dice también en otros fragmentos, dice que si aún un ángel o cualquier, no sé qué otras cosas mencionan, hablar acerca de un evangelio diferente al que ya está escrito, porque es la palabra que ya está escrita, la misma que predicó Yeshua, entonces Ujú. pues no le crean. Entonces ahí tiene que ver mucho nuestra identidad y nuestra relación con el Señor, el ser guiados por su Espíritu. Sí, exactamente. Y vamos Y a... asimismo Dime. seguir enseñando a los nuestros. O Ajá. sea, es un ejemplo de Dios para los que vienen, porque es que no somos eternos. No, y es un punto válido porque a veces nos dejamos llevar por lo que los otros piensen y a veces por querer la aceptación pues terminamos haciendo cosas que no y posiblemente en medio de de nuestras anteriores o de estar en medio de un pastor o de una iglesia por querer ser parte de ella, a veces hicimos cosas que pues no era como razonante o decíamos, bueno, pues él debe tener la razón, ¿no? Pero ahí es donde nosotros debemos de cuestionar si estoy haciendo lo correcto o no, ¿no? Te sigue diciendo el verso 7, ¿sí? Sigue diciendo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, Jesucristo mismo lo dice, ¿no? En vano me honran enseñando como doctrinas, dogmas, mandamientos de hombres. Lo que les estaba dando el ejemplo, por lo menos de un pastor que se levantó diciendo, no, pues es que yo me tengo que casar con usted porque Dios me dijo, ¿no? O sea, y Dios sí le habla a la muchacha, no sabemos, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que poner, es un ejemplo muy drástico, ¿no? Pero pues hay otros que son muy básicos, ¿no? Por lo menos hay pastores que te dicen, no, pues venga, usted está en una empresa, me tiene que dar las primicias y las primicias es todas las ganancias que usted tenga de un mes. Y hay gente que lo da, porque piensa que el pastor está en lo correcto, porque piensa que está haciendo bien, ¿no? Y muy posiblemente Dios lo bendice, pero imagínate, ¿no? O sea, ahí se ve hasta dónde nosotros tenemos que llegar por guardar lo que los hombres me están pidiendo en vez de yo buscar en las escrituras, ¿no? Por eso sigue el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, dejando lo que Dios instruyó, dejando lo que Dios dijo, ¿qué dice? Os aferráis a la tradición de hombres. Os aferráis a lo que el pastor, el líder o julanito de tal te enseñe y él piense o tú pienses que eso es lo correcto, pues lo haces. ¿Qué dice Dios? Dejaste el mandamiento de Dios. Para nosotros poder saber qué es lo que los hombres nos están añadiendo o nos están pidiendo en contra de lo que Dios ya estipuló o nos están pidiendo algo que es irrazonable y no está en las escrituras, pues necesitamos conocer ¿qué? La Torá. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento, necesitamos conocer la ley de Moisés para saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Y que cuando alguien venga con el cuento de que tienes que hacer tal cosa, pues tú puedas decirle, no, o sea, qué pena, eso no lo dijo Dios. O por lo menos tú puedes decirle, venga, ¿dónde está a lo largo de las escrituras que yo tengo que hacer eso? ¿No?
Por lo menos, hay personas que te dicen, no, es que las primicias tienes que dar toda tu casa y Dios te va a bendecir con 2 casas. Bueno, muéstrame a lo largo de la Biblia un ejemplo que pasó así. Y si nosotros nos ponemos a buscar a lo largo de los 66 libros, creo que ha sido al contrario. Tú das y Dios no te va a bendecir casi siempre. Tú oras por sanidad y no todas las veces te sanó. Pues, ejemplo, Pablo tenía su aguijón en la carne, él oró para que Dios lo sanara y que le dijo, no te voy a quitar la enfermedad, te la voy a dejar porque yo me quiero gloriar en medio de esa enfermedad. Imagínate. ¿Y qué te vende? ¿Y qué te vende la idea? O sea, por lo menos hace años se vendía mucho esa idea de que, ay, si estás enfermo, eso es porque estás en pecado. Algo malo hiciste. Eres hijo de Satán porque estás con esta enfermedad. Y así te lo decían en la cara. O si porque no vas a la iglesia y duras un mes, porque estuviste en cama todo el mes, estuviste en una enfermedad, llegas a la iglesia, oiga, ¿y usted qué se hizo? Ya no eres parte de la iglesia porque es que tú no volviste un mes y ya estás con Satanás. Mucha gente piensa así incluso hoy en día. Lastimosamente, por eso que está diciendo, invalidamos lo que Dios dice porque no lo conocemos, porque creemos lo que otros nos dicen. Es como decir, ay, yo sé que 2 más 2 es 8 porque es que mi profesor me lo enseñó, pero nunca verifico si esa enseñanza es la correcta o no. ¿Qué tal si yo me hubiera comido ese cuento y llego a la empresa y me dicen, no, vea, es que tiene que sumar esto y siempre sumo el 2 más 2, 4? ¿Será que me van a dar los números? ¿Será que me van a llegar a dar realmente lo que tengo que hacer? No, pues me van a sacar, me van a decir, oiga, usted está loca, ¿qué es lo que está haciendo, no? Pues lo mismo. Estaban haciendo ellos, invalidando el mandamiento de Dios, y a veces nosotros lo llegamos a hacer, ¿por qué? Porque no conocíamos. Por eso necesitamos conocer la instrucción de Dios, necesitamos conocer la Torá. ¿Para qué? Para no caer en esto, para que no vengan y nos vengan a lavar el cerebro, así como dicen, no nos vengan a cambiar las tortas, a que fuera otra cosa o hacer otra cosa. Por eso sigue diciendo, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien invalidas lo que Dios determinó para seguir tus deseos. Por lo menos el ladrón, para decir que puedo robar, no, la ley ya no sirve. ¿Sí? Para decir que sí puede robar, ¿no? Fácil. Eso es lo que está diciendo, verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, lo que quiere decir es ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Imagínate, una madre que no se pueda mover y no pueda buscar el sustento y tenga al hijo para darle, pero prefiere ir y llevarlo de ofrenda y no ayudar a su madre puede estar muriendo de hambre. Porque los rabinos, porque aquellos Tetul-Devan no van a ir a llevarle comida a tu mamá. No van a ir a darle sustento a tu mamá. O sea, imagínate, por eso Yeshua o Jesucristo les está diciendo, o sea, ¿qué están haciendo ustedes? Están invalidando lo que Dios dispuso por querer la avaricia de ustedes, por querer llenarse sus bolsillos. Sigue verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios, un mandamiento que está entre las 10 declaraciones con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis como estas. Imagínate, ¿no? Todo lo que Yeshua les está diciendo ahí.
Increíblemente, nosotros hacemos muchas veces todo esto y a veces pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, pero estamos invalidando la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la instrucción, necesitamos conocer la ley dada a Moisés para saber si estamos siendo en contra de Dios o no. Si realmente Dios dijo no, ya puedes comer de todo. Puedes comer culebra, ratón, serpiente, porque es que ya Dios lo santificó. Pues como ya Dios lo santificó, pues comamos serpientes venenosas. ¿Por qué no comemos un hongo o estos hongos que son venenosos? ¿Por qué no nos comemos una cucaracha? ¿Por qué a eso sí le decimos, venga, no, hasta allá ese punto no? Pero cuando Dios te dice, esto sí lo puedes comer y esto no, ya estamos peleando, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, ya más adelante vamos a tocar ese tema, pero es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Y eso pasaba por lo menos en nuestras casas, por lo menos la mamá te decía, mira, no vayas a hacer eso, no cojas por allá, tienes que llegar a tal hora, y el hijo rompiendo todas las reglas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se está invalidando la palabra de la mamá? ¿Ya no se cumplía la palabra de la mamá? La palabra de la mamá seguía vigente y eso traía consecuencias. Traía castigos, traía buena paliza, bueno, traía ciertas cosas que iban a hacer que tú después aprendieras que tenías que obedecer esas reglas, ¿no? A nivel de sociedad está así, si tú no llegas temprano al trabajo, si tú no cumples con X metas del trabajo, si por lo menos si estás en venta y no cumples con los requisitos de la venta del mes, ¿qué pueden hacer? Te pueden sacar. Imagínate si nosotros no cumplimos con lo de Dios y preferimos hacer lo que los hombres nos están pidiendo. Pues pasa lo que nos estaba diciendo Juan en 1 de Juan 3. No estás guardando los mandamientos de Dios, sino que estás haciendo las obras ¿de quién? De nuestro padre Satanás. ¿Será que es así? Entonces por eso nosotros tenemos que conocer la Torá, necesitamos conocer la ley dada a Moisés. ¿Para qué? Para no fallar, ¿no? Entonces, entonces vamos entendiendo todo. Entonces pues vamos a orar, ¿sí? Y a finalizar con la clase de hoy, ¿sí? Hoy creo que avanzamos mucho, aprendimos mucho y pues es necesario dejarlo también en manos de Dios para que también lo clave en nosotros, ¿no? Lo grabe en nuestras vidas. Vale, entonces oremos. Señor, te damos gracias Señor por recordarnos la importancia de tener tus principios, tus mandamientos, lo que tú demandas en nosotros para poder caminar de acuerdo realmente a lo que tú nos pides. Si tú eres nuestro Rey, si tú eres nuestro Padre, de lógico que debemos de obedecerte, Padre. Ayúdanos a conocer tu instrucción, abre Señor nuestro entendimiento para entender la Torá, para entender la ley dada a Moisés, para conocer la instrucción, para conocer realmente lo que tú nos estás diciendo, para no fallarte, para no dejarnos llevar por los pensamientos o por lo que las otras personas nos están diciendo, sino que realmente podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, de acuerdo a lo que tú nos pides, Padre. Ayúdanos a tener ese discernimiento entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y por eso necesitamos entender tu palabra. Qué mejor maestro que tú para que nos direcciones a cada uno de los que estamos acá y a los que vayan a ver el video, Padre. Que seas tú direccionándonos, que seas tú dándonos el entendimiento correcto a tus palabras, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, sé tú abriéndoles el corazón, es mucha información, Padre, pero sé que tú se las puedes dar a entender, sé que tú las puedes ayudar para que también lo podamos llegar a poner en obra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén.